Ok, hermanos, pues estamos llevando la serie La Iglesia como la familia de Dios. Rápidamente, si alguien no sabe qué es una serie, le voy a comentar. Una serie es hablar de un tema por bastantes semanas para poder abarcarlo más que conforme a la sabiduría que Dios nos ha prestado, vamos a explicar. Nosotros respetamos las maneras como se predican en otros lugares, pero nosotros creemos que es más provechoso hablar por series, porque ya tenemos un tema y de eso vamos a extraer. Pero no quiere decir que sea el único método, ¿no? Pero creemos que es más provechoso. Dicho lo anterior, hoy vamos a hablar del tema 14, y fíjense que el tema que hoy vamos a hablar es: la iglesia alaba a Dios en todo tiempo. Serie La Iglesia como la familia de Dios. La iglesia alaba a Dios en todo tiempo. ¿Cuándo tenemos que alabar a Dios? ¿Nos queda calor? Vamos a ver, hermano. Ok, acompáñenme, hermanos, Salmos capítulo 34, versículo 1. Salmos 34, 1. Muy bien, dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová. ¿Cuándo dice? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Te das cuenta, hermano? Que la alabanza de quién es? Es de Él. Todos los salmos son de Él. Y de esa alabanza nosotros podemos hablar a Él. Él recibe alabanza que Él mismo haya compuesto. Amén. Oremos. Padre, venimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo para darte gracias por este tiempo que nos has prestado de convivencia, de alabanza, de participar de toda la información que se da, Señor, que tenemos las actividades, orando que tú bendigas cada reunión y cada actividad, pero que también pongas estorbo, Señor, si hay algo que tú no lo permites hacer, Señor. Y también, Señor, en este tiempo vamos a estar compartiendo tu palabra. Yo te ruego que esa palabra que tú has depositado en mi corazón pueda fluir de una manera, Señor, libre, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda, Señor, convictar cada corazón. Que podamos salir en esta mañana, Señor, con esta clase, Señor, con esta clase de tu palabra, Señor. Oro que me des el denuedo, Señor, para poder compartirla, Señor, y la sencillez para poder explicarla. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén, hermanos. Muy bien, ok. Mira, hermanos, la iglesia que Jesús estableció tenía como cimiento 4 ordenanzas primarias. ¿Cuántas ordenanzas? 4, ¿ok? Que se deberían de practicar a diario. La alabanza y adoración es una. La oración es la segunda. El estudio y obediencia de la palabra es otra. Y por último, el evangelizar al mundo. Estas 4. Pues hoy, hermano, con la ayuda de Dios, estaremos aprendiendo de la primera de ellas. ¿Ok? Muchos pensamos, hermanos, que en verdad somos grandes adoradores, que sabemos alabar y adorar a Dios, pero a veces minimizamos esta gran ordenanza de nuestro Señor y lo encarcelamos en la alabanza pública y la alabanza en la iglesia. Pero, ¿qué más? ¿Qué más demanda ser una iglesia que alabe a Dios? Bueno, es de eso que hoy vamos a aprender. ¿Estamos listos? Muy bien, miren, hermanos, hoy vamos a aprender 6 momentos, fíjense, 6 momentos que la iglesia de Jesús a Pentecostés alababa a Dios, para aprender e imitar esta acción y así poder ser una iglesia como la familia de Dios que alabe a Dios en todo tiempo. Vamos a ver nuestro punto número 1, o el primero de los 6 que vamos a estar mirando, ¿no? La iglesia primitiva alababa a Dios. Y tenemos un versículo que es muy conocido por todos, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 47. Y con la gracia de Dios vamos a extraer algo ahí. Hechos capítulo 2, versículo 47. Muy bien. Hechos capítulo 2, versículo 47.
Ok, la iglesia primitiva alababa a Dios. Bueno, este versículo, como le digo, es muy conocido por todos o la mayoría. Y fíjense, dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, es muy importante entender los inicios de la iglesia, que había sido libre de la religiosidad, del judaísmo. Ahora ellos obviamente seguían siendo judíos, pero habían recibido por gracia la salvación, que ellos intentaban ganarse por derecho, ¿verdad? Solo por ser judíos. Entonces, en esta nueva etapa, para ellos era muy importante seguir con las disciplinas que sí eran bíblicas, ¿ok? Porque recordemos que ellos tenían, los judíos, disciplinas bíblicas, ordenanzas bíblicas, pero también tenían ordenanzas por medio de hombres, ¿ok? Que son estas las que los esclavizaban, ¿muy bien? Entonces, las enseñanzas que sí eran bíblicas, por ejemplo, ellos, acuérdense que tenían, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, ellos tenían los salmos, ¿verdad? Los salmos hablan mucho, ¿verdad?, porque son alabanzas, y si algo así había en el pueblo judío era alabar a Dios. Hermano, nosotros aquí podemos cantar 45 minutos, 50, ya cuando el hermano anda con toda la unción, en una hora, ¿verdad? Pero, ¿sabían ustedes? Y usted puede poner ahí videos, nomás que tiene que ser maduro para que luego no vaya a querer imitar eso. Si usted puede mirar una enseñanza judía en una sinagoga, mínimo son 2 horas de pura alabanza. En serio, hermano. Mínimo son 2 horas de pura alabanza. Y es alabanza, y es baile, y etcétera, porque esa era la cultura que ellos tenían. Lo que quiero resaltar aquí, que los judíos sabían alabar a Dios. No, pues a mí también me gusta brincar y saltar. Bueno, ese es otro asunto. Lo que sí quiero recalcar aquí, que esta práctica ellos sí la seguían haciendo. Ahora, miren, es muy importante ver cómo es el orden, escuchen, para aprender a hacerlo de la manera correcta, es decir, alabar a Dios de la manera correcta. Miren, el versículo 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hermano, esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Ok? Fíjense, hermanos. Alabando a Dios como prioridad. ¿Verdad? Como prioridad. Y después, teniendo la aprobación de los demás, que quiere decir favor, ¿no? La aprobación de los demás, quedar bien con los demás, estar en paz con los demás. Y saben, hermanos, este orden es muy importante. Escuchen, esto jamás como iglesia debemos de cambiarlo. Nuestra alabanza a Dios no debemos de cambiarla por querer quedar bien con los demás. No podemos invertir este orden. Y saben, hermanos, tristemente esto pasa en muchas iglesias. Buscan el congraciarse con el pueblo, cambiando la alabanza para Dios. Por ejemplo, alabar a Dios no solo es cantar por cantar, iglesia. Es cantar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pues muchos cambian esto por canciones sentimentales y rítmicas para congraciarse con el pueblo. Y esto es un error, hermano. Y escuchen, y como resultado tienen a muchos. ¿Por qué? Porque los atrae la música. ¿Sabe usted que hay algo que se le llama la musicoterapia? Hermanos, es terapéutica la música. Hay ritmos, fíjense, de hecho los marinos, los que andan en guerra, ellos tienen ciertas melodías que psiquiatras, ¿verdad? Ellos en mezcla de sonidos han llegado con estudios del cerebro de alguna melodía que pueda relajarlos para que se duerman rápido o en momentos de estrés. Hermano, en serio se lo digo. Y no por hablar de ninguna congregación, porque tenemos que ser agradecidos con las congregaciones. La mayoría venimos de diferentes congregaciones. Tenemos que ser agradecidos. Cuando un día llegamos a tocar esa puerta para pedir que el pastor nos aceptara, independientemente de los motivos, porque tenemos que ser agradecidos. Amén. Pero eso no quita que hay malas prácticas.
Por ejemplo, si he escuchado mucho que a veces el pastor dice, pues tócate otra de que llegue el hermano, ¿verdad? O no, mira, canta esta, porque esta como que está muy aburrida la cosa y va a aprender a la congregación. No es así, hermano. Ya lo ha repetido una y otra vez, ¿verdad? Nuestros pastores, ¿verdad? Que la alabanza no es para nosotros, es para Dios. ¿Sí está entendiendo? Entonces, es por eso, hermanos, que tristemente nosotros, al no tener bien prendido el discernímetro, ¿verdad? Bueno, llegamos a una iglesia y la alabanza es bíblica, ¿verdad? Pero pues no estamos brincando en las sillas ni recorriendo las mesas y podemos decir, esta no es alabanza, aquí no está Dios. Pero saben, hermanos, no es eso, hermanos. La alabanza es para Dios. Ahora no tenemos nada en contra del ritmo, ¿no? Ya vieron las alabanzas que ahora cantaron, ¿verdad? Son rítmicas, pero es pura Biblia. ¿Sí me entienden? Pura Biblia. Pero también tenemos que entender que la iglesia no debe de moverse en la alabanza por el ritmo. Por eso la semana pasada, si ustedes se dieron cuenta, nosotros cambiamos el itinerario y entonamos otras alabanzas bíblicas, pero con menos ritmo. Y yo las estaba mirando. ¿Saben? Muchos estaban así. Es en serio, ¿eh? ¿Sabe por qué? Por el ritmo. Entonces, de vez en cuando, hermanos, vamos a alterar un poquito ese orden para que usted no se centre en el ritmo, sino en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso, Señor. Ok, bueno. Entonces, pastor, ¿es malo el rap? No es mi tema, no lo voy a decir ahorita. Lo que sí puedo decir es que Dios puede usar el rap para traer a una persona. Eso sí lo puedo decir, porque lo he visto. No al satanizar las cosas. Y los corridos cristianos, pues Dios puede usar a uno de ese género para venir a Cristo. ¿Sí o no? Dios es poderoso, hermano. Pero ya que se acerque, pues ya olvídate ¿verdad? De que eras Juan Charrasqueado. Ya eres un hijo de Dios y alaba al Señor con todo tu corazón. Amén. Bueno, entonces, hermanos, nunca debemos de cambiar la alabanza que es para Dios. Recuerden, la iglesia alababa a Dios primeramente y después tenía favor con el pueblo. Eso es muy importante, hermanos. Entonces, miren, cuando hay movimientos que se centran más en la música, en el ritmo, ¿verdad? Y en todo lo demás, va a atraer a mucha gente. Nosotros venimos de una congregación grande donde nos exigía, no. La alabanza aquí es lo que atrae a la gente. Así nos decían. Y era verdad. Yo era el único que tocaba mal. Tocaba bien, ¿no? Pero yo no me tocaba mal. Pero era una iglesia reconocida por muy buena alabanza. Entonces llegaba mucha gente, hermano. Pero escuchen esto, hermano. El hombre atrayendo a hombres con recursos humanos no va a traer nada bíblico. ¿Sí me están entendiendo? No podemos atraer a personas a Cristo con argumentos humanos, hermano. Tenemos que confiar en el poder de la palabra, que es el que trae al pecador al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Es por él. Muy bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado por eso, hermano. Y aparte que los cantos sean bíblicos. Como dijo una vez un hermano, ¿verdad? Un reformador dijo, ¿quieres saber qué tipo de teología predican en tu iglesia? Escucha la música que ellos cantan. Y ahí te vas a dar cuenta qué tipo de teología ellos dicen. Así que, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Y escuchen, iglesia, hermanos de la alabanza, jamás intentemos quedar bien con los demás, si eso afecta nuestra alabanza a Dios. ¿Y saben qué es lo que Dios hará si nosotros nos mantenemos en ese orden? ¿Verdad? Él es el que añadirá a la iglesia. Repito, es Él, no nosotros, no nuestros métodos. Él es el que va a añadir a quienes serán salvos. ¿Entendimos eso? Qué privilegio, hermanos, que Dios vaya llenando su casa como consecuencia de ser una iglesia que tiene la prioridad en alabar a Dios. Pero por otro lado, qué tristeza tener una iglesia llena de gente atraída por el hombre y no por Dios. Que el Señor nos guarde, iglesia, y que nos podamos mantener alabando a Dios y confiando en Él. Amén. Ahora, ¿ustedes creen que debemos de alabar a Dios en medio de las amenazas también? Esto nos lleva a nuestro segundo punto.
La iglesia alaba a Dios en tiempos de amenaza. Hechos capítulo 4, versículo 21. Vamos a ver cómo la iglesia alabó a Dios en diferentes circunstancias, momentos, etapas. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hermano, la iglesia en ese tiempo estaba en crecimiento, iba naciendo la iglesia después de Pentecostés, y eran personas normales, hermano, los servidores normales. Entonces dice, para yo decirle rápido lo que pasó ahí, Pedro y Juan iban a la oración y se encontraron a alguien, ¿no? Oraron por él y Dios hizo un extraordinario milagro. Estaba recobrando la movilidad de sus piernas, ¿verdad? Y como era de esperarse, los religiosos de aquel tiempo se molestaron. Tanto así que Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante el consejo. Los habían llevado para amenazarles e intimidarles, para que dejaran de hablar de Jesús, ¿verdad? Para eso se los llevaban. Entonces, hermanos, fue entonces que estos fueron puestos en libertad. ¿Pero saben por qué? Una vez más, hermanos, vamos a leer ahí por qué. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Y luego aquí dice, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Porque el pueblo no dejaba de glorificar, adorar, agradecer a Dios por el milagro que se había hecho en aquel tiempo. Y sabe, iglesia, una iglesia que viva en agradecimiento, que viva constantemente glorificando a Dios, es la mejor herramienta contra todos los ataques que el enemigo quiera traer hacia nosotros. Debemos entender que el enemigo no está satisfecho por cada milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, empezando con el más grande, la salvación de nuestras almas. Y una y otra vez intentará atacar a la iglesia. Por eso debemos de mantenernos en alabanza, en adoración. Estaban en unos lugares escondidos donde pasaba todo el drenaje. Nada más imagínense. Estaban mal. Todo por compartir del amor de Dios. Pero miren, hermanos, aún en las peores circunstancias, Pablo y Silas, que representan a la iglesia, porque sabe usted que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? La iglesia no es este edificio. Nosotros nos vamos y este edificio se queda solo, pero la iglesia sale a las calles a representar a Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces Pablo y Silas, ¿ellos qué hicieron? Ellos cantaron himnos a Dios, es decir, alabaron y adoraron a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que Dios envió un terremoto, las cadenas de todos se soltaron, las rejas se abrieron. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, iglesia? Libertad de los cautivos al pecado. Amada iglesia, debemos de ser una iglesia que alabe y adora a Dios, para que Dios siga abriendo las puertas de los cielos y rompiendo cadenas de pecado en la iglesia. Dios sigue obrando, hermanos. Dios obra de diferentes maneras. A veces tú ni te das cuenta porque nuestro Dios es un caballero. Miren, hermanos, en una ocasión yo llegué bien enfermo, hermanos. Pasé por un momento de mucha enfermedad y estaba enfermo, hermanos. Yo ya sentía que el Señor me llamaba. Y yo entré a la iglesia. Yo estaba en la banca porque no podía. Yo estaba como líder de alabanza en ese entonces, pero yo no podía participar porque andaba mal, hermano, andaba mal. Entonces, estaban alabando a Dios, hermanos, y yo me acuerdo que no podía estar de pie, no podía sentar mucho, o sea, puras de esas, ¿no? Yo me acuerdo que en un momento Dios me dio la fuerza para levantarme. Yo cuando me levanté, yo me acuerdo que yo le dije, Señor, dame fuerza, porque no puedo ni cantar, no puedo ni alabarte, Padre. Dame fuerzas. Hermanos, ahora sí que en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia estaba alabando a Dios y a Dios le plació sanarme. En la iglesia había 2 servicios, ¿verdad? Hermanos, también me sentí que el segundo servicio yo lo pude dirigir. En medio de la alabanza, hermanos. ¿Usted cree eso?
¿Usted puede creer que Dios sana en medio de la alabanza? Claro que sí. ¿Saben por qué Él lo hace, hermano? No por nosotros, no por los músicos, los salmistas, sino a pesar de nosotros. Pero vamos a ver por qué. Salmos 22, versículo 3. Miren el por qué hay cosas que suceden en la alabanza. Ni cuenta nos damos, hermanos, que por medio de la alabanza Dios trae liberación a nuestros hermanos, sanidad a nuestros hermanos. Salmos 22:3 dice, pero tú eres santo. Y lo que dice, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Y hermanos, Dios no ha cambiado. Su Espíritu Santo obra. Antes sabíamos en el Antiguo Testamento, pero bueno, hoy no es mi tema eso. Pero en el Nuevo Testamento su Espíritu Santo está con nosotros permanentemente. Estamos alabando a Dios. Dios hace milagros, hermano, cuando a Él así le place. ¿Sí me entienden? Hay cosas que suceden, hermanos, porque cualquiera que repite el nombre de Dios de una manera digna, ¿verdad? El nombre de Dios sigue siendo poderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y saben, hermanos, muchas más cosas pasaron en esta historia aquí. Por medio de la alabanza y la oración de Pablo y Silas, el carcelero que estaba ahí, ¿verdad? Si usted lee toda la historia, y entonces se fue, me va a quitar la vida, y no, Pablo habló con él, etcétera, pero al final de cuentas el carcelero y su familia también fueron liberados del pecado. ¿Y saben qué pasó? Hubo salvación, hermano. Todo empezó por la alabanza de la iglesia, hermano. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? ¿Por qué, hermanos? Pues por creer en Jesús. Pero todo inició porque Pablo y Silas alababan a Dios. Escúchame, jamás subestimes, amada iglesia, el poder de Dios en medio de la alabanza. Jamás, hermano. Ahora también, hermanos, en medio de la oración, fíjense, Jesús nos enseñó a alabar a Dios. Vamos a ver nuestro punto número 4. Jesús nos enseñó a alabar a Dios en medio de la oración. Mateo capítulo 11, versículo 25, por favor. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Habla de niños espirituales, ¿verdad? A lo que se refiere. Y de los sabios de la tierra y entendidos, pues los maestros de la ley que se negaban a creer en Jesús. Hermano, nuestro Señor Jesús, hermano, seguía con su tarea de predicar el mensaje de Dios. Y estaba agradecido con Dios por haberle dado ese privilegio. Jesús estaba contento en medio de toda la incredulidad. ¿De qué, hermanos? De que al menos algunos sí creían en Él y recibían el descanso para sus almas. Ese descanso que da la bendita palabra de Dios al conocer a nuestro Salvador. Jesús, hermanos. Nosotros debemos de imitar a nuestro amado Señor Jesucristo, debemos de imitarlo, ¿no? Mire, nuestro Señor Jesús en medio de sus tiempos de oraciones, Él alababa a Dios, y debemos de imitar eso, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se regocijaba y nosotros en medio del tiempo de oración debemos de alabar a Dios. Y no nada más eso, ¿saben qué debemos de hacer? Como lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, darle gracias a Dios por las almas que han creído en Jesús. Debemos de gozarnos, sí, Señor, gracias, porque tú estás salvando almas, aunque usted no las conozca. No solamente orar por la iglesia, casa de oración o la iglesia donde usted... No, orar por todas las almas que se acercan a las diferentes iglesias, porque solamente existe una iglesia, ¿sí o no? Claro que nosotros estamos bajo autoridad, todo eso, ¿verdad? Pero debemos orar, hermanos, globalmente por la salvación de todas las almas y darle gracias, porque es a Él que debemos dar gracias. ¿Saben por qué, hermanos? Gracias primeramente por nosotros, porque nosotros estábamos condenados, hermanos, al infierno, pero ahora somos coherederos con Cristo. Debemos de ser agradecidos y en medio de nuestra oración adorar a nuestro Padre,
por esta salvación tan grande. Nunca, iglesia, nunca debemos de perder la gratitud del perdón de nuestros pecados. Debemos de mantenernos siempre alabando a Dios por este gran milagro. ¿Se acuerda usted después, a los días que usted recibió salvación, cómo estaba su corazón? ¿Sí se acuerda o no? Le predicaba hasta las bacterias, ¿sí o no? Agradecido, hermano. Es más, se miraba en el espejo y así como el cíclope casi, ¿verdad?, con el fuego en sus ojos. Hermano, eso no lo debemos de perder, hermano. Esa gratitud, esa pasión, ese agradecimiento. ¿Saben por qué? Porque ese milagro, hermanos, no tiene caducidad. Amén. Ok, ahora, debemos de alabar a Dios, hermanos. En medio de las reuniones, ¿usted qué cree? No, eso nos lleva a nuestro quinto punto. La iglesia alababa a Dios en medio de las reuniones, hermano. En serio, hermano, eso que voy a decir ahorita, digo, ya lo hemos leído, pero quiero que entienda que nosotros no estamos haciendo algo nuevo, hermano. Algo inventado por el hermano fulano de tal. No, lo que se hace, hermano, aquí, lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Digo, con diferentes matices, por la cultura y todo, pero, hermano, damos gracias a Dios porque estamos imitando al Maestro, hermano. Miren, Mateo 26, 30 al 35, vamos a leer ahí. Mateo 26, 30 al 35, vamos a leerlo todo, pero sí me voy a enfocar en algunos puntos nada más. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Una vez más quiero que lea conmigo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los judíos. Al monte, perdón, de los olivos. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes creen que estaban ahí cantando el himno? Vamos a leer 31. Entonces Jesús, pregunta, ¿quién estaba cantando el himno? Jesús. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, bueno, ¿qué pasó aquí rápidamente? Después de que Jesús celebró, ¿verdad?, la última cena, les estaba anunciando lo que a él le pasaría. No les estaba preguntando sus opiniones, solo les estaba diciendo que se prepararan para ese momento. Bueno, después de esta gran cena, ¿qué dice que pasó, hermano? Cantaron himnos, es decir, alabaron y adoraron a Dios. Hermanos, imagínense qué hermosa oportunidad, alabar a Dios junto con Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué privilegio? Pues ese privilegio usted y yo lo vamos a tener el día que podamos estar en la presencia de Dios. No, yo que usted le hubiera dado un aplauso al Señor, ¿eh? Gracias, Señor. Entonces, los apóstoles tuvieron ese privilegio de ver al Hijo de Dios alabando a Dios. ¿Se pueden imaginar, no? Qué bonito momento. Entonces, miren, por eso, amada iglesia, debemos como iglesia, en cada reunión, no desperdiciar el tiempo de la alabanza y la adoración, en hacer otras cosas. No, hermanos, debemos ocupar todo nuestro tiempo en la persona de Jesús, en cada reunión. Pero miren, amada iglesia, viene otra lección para nosotros. ¿Qué pasó después? Todos venían de alabar a Dios, hermano. ¿Sí o no? Todos sus discípulos. ¿Qué pasó después de esto? Pedro se llenó de autosuficiencia, de autoconfianza, de confianza en él mismo, pues. Y Jesús le dijo, Pedro, tú me negarás. Y saben, iglesia, debemos de estar siempre vigilantes. No porque estemos en alabanza y adoración, seremos intocables. Nuestra carne, el yo y el enemigo no se apartarán ni se alejarán de nosotros solo porque alabamos a Dios. Por eso, hermanos, después de un buen tiempo de alabanza y adoración, no debemos de confiar en nosotros mismos. Es más, nunca, ¿verdad?
Pero a veces, hermanos, pensamos que porque alabamos a Dios como nunca, nada nos pasará. Cuando la realidad es que siempre debemos estar alerta. Entonces, amada iglesia, debemos alabar a Dios en las reuniones. De hecho, Él es el motivo de nuestra reunión. Pero no debemos de llenarnos de confianza en nuestras fuerzas para que no nos pase como a Pedro. ¿Entendimos? Pero, ¿saben que también debemos de alabar a Dios en nuestro diario vivir? ¿Sabían ustedes eso? Eso nos lleva a nuestro último punto. La iglesia alaba a Dios en su diario vivir. Efesios 5, 19 y 20, hermanos. Efesios 5, 19 y 20, hermanos. Mientras llegamos ahí, hermanos, vamos a seguir ahí alabando al Señor. Gracias, Señor. Efesios 5, 19, 20. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la iglesia, ¿verdad?, en este tiempo se había esparcido y el mensaje había llegado a distintas provincias. En este caso fue Éfeso. Pablo cuidaba de esa iglesia de lejos y tenía seguidores como pastores en este lugar, Timoteo, etcétera, etcétera. Entonces Pablo les escribía por medio de ayuda, de inspiración del Espíritu Santo. En este caso Pablo les estaba enseñando cómo deberían de andar en amor los unos para los otros. Es decir, cómo debería de ser el comportamiento que iba a evidenciar si vivía el amor de Dios en ellos. Entonces, veamos lo que les aconseja. ¿Qué les aconsejó? Que su comunicación fuera bíblica. Es decir, que no se metieran en discusiones, que la palabra de Dios fuera quien gobernara cualquier discusión. ¿Y cómo iban a lograr esta comunión, hermanos? Esta manera de comportarse. Bueno, aquí Pablo nos da la clave: alabando a Dios en nuestros corazones. Es decir, que nuestra vida gire en alabar y adorar a Dios desde el interior. Hermanos, alabar a Dios en nuestro interior es una disposición de nuestro corazón a mantenernos en alabanza y adoración a Dios. Es darle, rendirle a Dios nuestro corazón. Es una vida gobernada por el agradecimiento, y eso produce alabanza y adoración a nuestro Dios. Amados hermanos, como iglesia del Señor debemos de mantener la alabanza y adoración como nuestra forma de vida. Que siempre estemos alabando y adorando a Dios. En casa, en el trabajo, en la escuela, por supuesto, en la iglesia. Pero en todo momento, hermanos. En los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez, en los momentos de abundancia, en todo momento, que nuestro corazón siempre sea un lugar donde nuestro Dios sea el Rey. Esto, amada iglesia, hará que nuestro comportamiento con los demás sea de bendición, gobernados, pero por la palabra de Dios. ¿Entendimos, hermanos? ¿Sí? Conclusión: alabar a Dios no es en determinado momento, es siempre, iglesia. Necesitamos entender y poner en práctica la alabanza a Dios en todo momento. Así es como Jesús enseñó a los apóstoles a vivir, y que estos enseñaran a los demás. Y esos demás, ahí entramos nosotros. Así es que alabar y adorar a Dios, hermanos, es en todo momento. Aplicación. Miren, hermanos, ¿cómo podemos ser una iglesia que alabe a Dios en todo tiempo? ¿Cómo podemos hacer eso? No, pues yo siempre traigo los audífonos, siempre no, hermano, no. Es bueno, yo también los traigo, pero eso no, hermano. Recordemos que la alabanza inicia en el corazón. Hermano, para que como iglesia nosotros estemos con la actitud, con la inclinación de alabar a Dios en todo momento, necesitamos jamás despegar nuestra mirada, nuestros pensamientos de Jesús.
Al mirar a Jesús, hermano, no podemos hacer otra cosa sino alabarlo y adorarlo. Solo recuerda todo lo que Él es y lo que Él representa para ti, para los demás, para la iglesia. Y como consecuencia, ¿sabes qué va a pasar? Pues lo vas a alabar y adorar. Así que pon en práctica esto, hermano. Siempre mira a Jesús. Que Jesús sea el centro de tu todo. Y no te quedará otra cosa más que hacer, más que adorar al Rey de Reyes. Esto es lo que hicieron los apóstoles. ¿Saben hasta qué grado, hermanos? Hasta dar su vida por Él. Hasta dar su vida por Él. Por el Señor que un día les llamó a pescar. Lo oyen todo. Amén, iglesia. ¿Aprendimos? Pues muy bien, hermanos. Ahora, lo más importante, vamos a ponerlo en práctica y ser la iglesia que alaba a Dios en todo tiempo. Cierre sus ojos conmigo. Padre, en esta mañana todavía venimos delante de ti. Venimos a alabarte, Señor. Venimos a adorar tu nombre. Como iglesia, agradecemos en cada momento tu cuidado, tu paciencia, Señor, con nosotros. Pero también queremos pedirte perdón, Señor, porque hay ocasiones donde no te hemos dado esa alabanza que tú nos pides en momentos difíciles. Por eso oro en esta mañana, Padre, que a través de tu palabra tú puedes mostrarnos qué áreas de nosotros, en qué momento no hemos adorado en tu nombre. Y que podamos aprender de nuestra iglesia primitiva, cómo ellos en diferentes circunstancias te alabaron y te adoraron. De qué manera nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. En medio de la oración, alabar al Padre. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu pueda tocar en cada corazón, para que pueda encender el fuego, para que podamos ser esos adoradores en verdad.